Continuando con este tema de hidráulica de potencia, en este video comenzaremos a ver los elementos que van componiendo un sistema hidráulico de movimiento, de transmisión de potencia. Vamos a compartir. Habíamos quedado en el último video de empezar a ver estos elementos, y vamos a empezar por el tanque. El tanque de compenso, el tanque de acumulación de aceite, el cual siempre está incorporado como uno de los elementos fundamentales a tener en estos sistemas. ¿Cuáles son sus funciones? Básicamente la función principal, y la que todos más o menos conocemos, es la de contener una cierta cantidad de líquido de reserva, un tanque de reserva de aceite. En realidad no es la única función, tiene muchas otras funciones que ahora las vamos a ir viendo una por una. Además, entonces, de contener o almacenar el fluido disponible en el sistema por futuras pequeñas pérdidas que puede tener cualquier sistema de estos. Además, entonces les decía, mantener disponible una reserva de líquido. Compensar diferencias de volumen por temperatura, muy importante, por eso se denomina a veces tanque de compenso en la jerga. Compensa la dilatación del aceite. Cuando el aceite está frío, obviamente tiene un volumen, y cuando trabaja a 60, 80 grados, temperatura normal, el trabajo de estos sistemas va a tener un volumen mayor. Ese volumen hay que dejar expandirse por algún lado, a veces también se lo denomina tanque de expansión. Evacuar el calor generado en el sistema, fundamental. Hay sistemas en los cuales no tienen otro tipo de poder generar un control de la temperatura a lo largo del tiempo. La temperatura va subiendo en función del calor que se va generando por fricción, por trabajos a presión del aceite, y eso hay que nivelarlo, hay que evacuar calor al exterior. Y hay algunos tanques, la mayoría, que se dedican a eso. Además, se sedimentan partículas sólidas en suspensión. Esto es en el momento que el tanque que el sistema está parado, que la bomba no está haciendo recircular, porque cuando hay movimiento, la sedimentación es muy difícil, salvo partículas grandes, que enseguida caen y sedimentan. Separación del aire y el resto de la espuma es muy importante también. El batido de líquidos, sobre todo el aceite, crea espuma a lo largo del circuito. Y una vez que retorna, ese líquido vuelve al tanque y está un tiempo permanecido ahí, las burbujas de aire, el aireamiento, y la espuma, el batido, se disipan en el tanque. Además, en algunos tanques también existen las purgas, la cual pueden separar el agua del aceite, el agua abajo siempre. Entonces existen purgas por debajo que pueden solucionar ese tema también. Bien, algunos símbolos de los tanques, esa U, con el cañito, con el palito, que llega o que sale del tanque, es típico símbolo de los tanques. Existe la posibilidad, lo vamos a ver en un ratito, de tanques presurizados, o sea, tanques cerrados a la atmósfera, herméticamente cerrados. Dentro de los tanques hay distintos elementos, dentro y fuera de los tanques hay distintos elementos que combinan o que completan los tanques, como por ejemplo filtros, controles de nivel, tapas con filtros de aire, venteos, y lo que es muy importante, los drenajes o para tapones de vaciado, las purgas, y además los deflectores, los baffles, que se les dice.
Algunos tanques de materiales especiales, como acero inoxidable, o plástico también. El tema del plástico es por moldeo generalmente y tiene formatos especiales que se requieren, pero evita la evacuación de temperatura. El tamaño del tanque. El tamaño del tanque generalmente se calcula en función de la cantidad de calor que tenemos que evacuar. Esto hace un tamaño tipo, se estila tratar de mantener 3 minutos el aceite sin que la bomba lo vuelva a chupar. O sea, que conociendo el caudal que tiene la bomba, por ejemplo, en este caso de 60 litros por minuto, el tanque debería tener unos 180 litros para poder mantener en promedio ese aceite en el tanque. Si los tanques son muy grandes, la desventaja es que los sistemas tienen que mantener mucho líquido, ¿sí? Y además a veces que se enfríe demasiado. La temperatura ideal es la que el diseñador le propuso al sistema. Tanques más grandes o más chicos hacen que varíe esa temperatura. Bien, los baffles que yo les decía, esas mamparas internas, esta que estamos viendo por acá, además de ser rompeolas en los equipos móviles, barcos, aviones o camiones mismos de la calle, sirven también para que el líquido, que el aceite no se cortocircuite, digamos, que no tome desde la línea de retorno directamente la aspiración de la bomba, sino que se produzca un pasaje a través del tanque, que puede ser vertical o horizontal, dependiendo de los diseños, los cuales hacen que circule el aceite por dentro del tanque y se pueda refrigerar y que esté un cierto tiempo, por lo menos el tiempo que uno quiere que esté. Algunos diseños de tanques especiales, fíjense, con aletas para tener una muy buena disipación, además de ser de materiales, por ejemplo, el aluminio, que tiene una muy buena disipación. No es lo normal son tanques simples de chapa, generalmente pintados epóxicamente. Además, entonces, se completa, les decía, con el indicador de nivel, un filtro de aspiración, filtros de succión, coladera, ya lo vamos a ver, de gran malla, los baffles y los tapones. Bien. Además, existen lo que se denominan las unidades de potencia hidráulica, que es el tanque incorporándole muchos más elementos que forman los sistemas hidráulicos, que ya vamos a ir viendo. La bomba, las válvulas, los pulmones, filtros, etc. Estas unidades, verdaderas unidades de potencia, por ejemplo acá una foto, ¿sí?, de una unidad real, esta es de un timón, de un sistema de timón de un barco. Lo único que se necesita agregarle a este sistema completo es un par de mangueras, un par de caños y el actuador o los actuadores que nosotros querramos hacer funcionar. El resto estaría todo en la unidad. Acá vemos a la izquierda unidades muy complejas, fíjense la cantidad de válvulas, filtros, etcétera, que tienen, pero las dos llaves con salida de ida y de vuelta, ¿sí?, que serán las que comunicarán con el o los actuadores a movilizar. A la derecha vemos algo parecido, pero muy simple. Fíjense el uso de estas unidades muchas veces, por ejemplo, usos subacuáticos para buzos, muchas herramientales utilizan los buzos que son hidráulicos, y esto puede servir para eso, además de sistemas, por ejemplo, muy parecido a lo que es un generador eléctrico, móvil, ¿sí? Cuando se corta la energía, en un caso muy especial, se puede llegar con estos equipos, al igual que un generador eléctrico.
Fíjense, algunos muy parecidos a lo que es un generador eléctrico, pero son todos sistemas de unidades de potencia hidráulica. Bien, como les decía, existen tanques que son herméticamente cerrados. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, como en cualquier otro sistema de este tipo, como por ejemplo el sistema de refrigeración de un auto moderno, el cual tiene un sistema cerrado, es que la presión adentro del sistema no va a ser la presión atmosférica. En un sistema abierto siempre la presión va a ser la presión atmosférica. Acá, al estar cerrado, herméticamente cerrado, tenemos que tener la precaución de dejar un colchón de aire. Ese colchón de aire lo que hace cuando se eleva el nivel del aceite, empieza a comprimir el aire y sube la presión, las presiones igualan, la presión resulta de un nuevo volumen menor en el aire, esa presión mayor es la misma que va a tener el sistema o el aceite en la succión de la bomba. En la succión de la bomba. Luego la bomba, por trabajo y por presión, va a tener una presión diferente, obviamente, en cada uno de los sistemas que recorre. Bueno, más o menos ustedes algunos de estos símbolos ya lo han visto, pero lo vamos a ver al final del curso de hidráulica. Sería un sistema simbólico de una unidad de potencia, en el cual vamos a tener bombas, la bomba, purgas, con filtro de aire, etc. ¿Por qué filtros de aire? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero ya que estamos. El filtro de aire es el que filtra la entrada y salida del aire cuando el tanque no es hermético. Cada vez que sube el nivel o baja el nivel de aceite va a entrar o salir aire del tanque y eso lo filtra. ¿Sí? Hay que filtrarlo porque el aire viene con suciedad, con partículas, se van a incorporar al sistema. Bueno, algunos esquemas tratando de empezar a entender sistemas simbólicos al lado de un esquema de una unidad de potencia. Siguiente elemento muy importante de los sistemas, que muchas veces no se le da la importancia necesaria, es el fluido. Elemento típico o prioritario, sin el fluido no podemos hacer hidráulica, el cual generalmente se compone de un líquido base, muchas veces aceite, otros líquidos que se utilizan son alcoholes, ésteres, etc. Pero en la hidráulica de potencia se usa básicamente el fluido tipo aceite. Si vamos a la historia, lo primero que se usó fue el agua, hace más o menos 200 años empezaron, luego a la par de la revolución industrial, se empezó a usar la hidráulica de potencia, primero con agua, obviamente, y nos dimos cuenta que el agua no tiene las condiciones óptimas para el funcionamiento. Los líquidos o compuestos modernos son un fluido base, entonces, y aditivos. Esos aditivos, creados por los químicos, hacen que estos líquidos sean especialmente diseñados y que un fluido hidráulico, si bien es en apariencia muy parecido a un líquido hidráulico, a un aceite lubricante, no es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las funciones entonces de los fluidos hidráulicos? La primera, fundamental, transmitir la potencia. El agua puede, de hecho, transmitir potencia hidráulica, pero, como dijimos hasta ahora, tiene otras funciones y por eso el agua no es tan buena. Lubricar. ¿Se acuerdan que el aire en la neumática teníamos que lubricarlo? Bueno, acá ya tomamos un lubricante como líquido base y tenemos eso solucionado. Pero además tenemos que disipar el calor, o por lo menos llevar el calor hacia los lugares de disipación. Tiene que tener una cierta estabilidad de la temperatura y algunas condiciones que vamos a ver a continuación. Y como última
función importantísima también es sellar los espacios libres entre elementos. El agua eso no lo hace. Algunos aceites con algunos aditivos trabajan sobre este tema tratando de sellar los espacios entre los elementos. ¿Por qué? Porque es el trabajo fundamental, sobre todo en los sistemas de cilindros hidráulicos, en los cuales sale y entra un vástago, y hay un movimiento entre los elementos, que no se escurra el aceite entre ellos. De hecho, sucede, y por eso es muy difícil trabajar con sistemas totalmente cerrados y sellados, porque la presión enseguida nos está bajando. Bueno, la explicación un poquito de cada una de estas cosas, no hay mucho para agregar. Ustedes la parte de la explicación la tienen bastante conocida, lo hemos visto en los electromecánicos de elementos y algo de esto, y los mecánicos tienen una materia específica para hablar de todo esto que es tribología. Características básicas de estos fluidos para cumplir con las funciones que dijimos. Viscosidades no muy altas, y esto es importante, la viscosidad debe modificarse poco con la temperatura. Bueno, los aceites, lubricantes y también los líquidos hidráulicos son muy estudiados en este sentido. Los grados del aceite, por ejemplo, el normal 40, el SAI 40 o el 15W40, ese número es el grado del aceite, está pensado para trabajar a cierta temperatura. Pero los sistemas no son muy estables en su temperatura, pueden variar unos grados de temperatura, y eso es importante que el líquido hidráulico se mantenga con su característica de funcionamiento. Elevada resistencia a la formación de espuma, fundamental en un líquido hidráulico, no tanto en un lubricante. En un líquido hidráulico se bate continuamente, las velocidades son muy altas, y el pasaje por válvulas y por los cilindros y motores hidráulicos en su trabajo hacen que se bata mucho y que forme siempre espuma. Trabajando sobre la tensión superficial, la creación de espuma es bajada a un mínimo. De elevada estabilidad con el tiempo, que no envejezcan técnicamente, no ser agresivos obviamente con los materiales de las mangueras, las empaquetaduras y los sellos de los sistemas, además de los metales obviamente, cuales están hechos las válvulas y las bombas, los motores, etc. Y que tengan buena capacidad lubricante. Fíjense la cantidad de elementos químicos que van a intervenir en todo esto. Es toda un área de la técnica y de la química, sobre todo, de la ingeniería química, el diseñar este tipo de fluidos. Y nunca perder de vista el tema de que sean biodegradables y el tema ambiental. Todo esto está muy normalizado, y toda esa información está en Internet. Bien, si hacemos una clasificación, tenemos dos grandes familias. Los aceites minerales, que son la gran mayoría de los sistemas y sobre todo los que se utilizan en potencia, en trabajos de hidráulicas de potencia, y los fluidos llamados inflamables, porque no se prenden fuego. Son a base de fluidos tipo glicoles, aguas, emulsiones de agua y aceite, donde no podemos prender fuego, el aceite sí se prende fuego, emulsiones de agua con aceite no, emulsiones en base aceite con agua, que son las inversas, ésteres, hidrocarburos, etc. Por ejemplo, no es lo mismo un aceite hidráulico para un sistema de una máquina de alta presión a un líquido hidráulico de una caja reductora o una caja de cambios de un auto de alta gama o un líquido de frenos. Son todos líquidos distintos, líquidos hidráulicos, fluidos hidráulicos. Bueno, algunas información la tienen, ¿no? Voy a ver acá, distintos fluidos para distintos usos. Bien, importantísimo también el tema del mantenimiento. El mantenimiento del fluido
así como el mantenimiento de cualquier aceite lubricante, es muy importante para el buen funcionamiento de cualquier sistema. Y dicho esto, el mantenimiento de estos fluidos, además del envejecimiento, del cambio a través del tiempo, es mantener un líquido hidráulico, es mantener en un estado de no contaminación por la entrada de impurezas externas y por la producción de contaminantes internos también. Bien, vamos a hablar un poquito de esto y que se trata de lo que denominamos el tratamiento del fluido. Ya lo habíamos visto un poquito en neumática, pero ahora con sus características fundamentales. Hay 3 tipos de contaminantes, gaseosos, líquidos y sólidos, y hay un sistema para luchar contra ellos diferente para cada caso. Para las partículas sólidas tenemos lo que denominamos filtros. Para las partículas líquidas tenemos lo que denominamos máquinas separadoras de líquido. Yo tengo una contaminación líquida. En un líquido, la única forma es pudiendo separar esos líquidos. No con un filtro. Los filtros no me separan líquidos. Lo mismo que el aire. Para sistemas de aire o entradas de aire o gases, porque vamos a ver que puede ser una contaminación por nitrógeno, por ejemplo, si se pincha el pulmón, necesitamos purgas. Eso es lo más simple de todo. Siempre por arriba la purga de aire en un sistema hidráulico, como por abajo la purga de agua en un sistema normal, ¿verdad? Bien, ¿qué es un filtro? El filtro es una malla. Bueno, hay 2 tipos de filtros, los filtros que son mallados y los filtros que son magnéticos. Ya lo vamos a ver. El filtro, el tipo de filtro es denominado en función justamente de la función que tiene en su trabajo. En realidad, nombres de filtro hay muchísimos. Filtro de presión, filtro de succión, de vibración, en línea, de torno, filtros magnéticos, filtros de alta eficiencia, de gran mallado, de poco mallado, hasta, como yo siempre hago chanza esta, el filtro rojo, que está ahí. Eso va a depender del nombre que se le dé en la jerga, en el lugar de trabajo, etc. Para no marearnos con esto, generalmente lo que hacemos es una clasificación de los filtros en función, ya les digo, de su trabajo. El símbolo, o los símbolos de los filtros son perfectamente similares a los neumáticos, con las características propias de un filtro hidráulico, como por ejemplo hay algunos con bypass o de líquido o con válvulas de no retroceso, o sea, las válvulas de retención, algunos filtros que tienen indicadores de saturación, indicando cuando ya la presión del pasaje del aceite a través del filtro es muy alta, algunos con manómetros, etc. Bien, entonces, en función de dónde están colocados y de su función dentro del sistema, vamos a tener filtros de aspiración, filtros de precarga, también tenemos una bomba de precarga, son bombas que descargan en la aspiración de la bomba principal, para mantener la presión de aspiración alta. Filtros de presión, justamente luego de la bomba, en el sistema de trabajo. En derivación, cuando sobra presión. Filtros de aire, filtros en el retorno, muy utilizados, para no quitarle potencia al sistema de presión de un sistema de estos. Y filtros de llenado. Muchas veces cuando se carga el tanque con aceite nuevo, entre comillas, puede venir contaminado y se suele hacer utilizar. A veces las mismas tapas o en la boca de acceso del aceite de la tapa hay un mallado como para que no se metan impurezas grandes. Vamos a ver los más comunes. Filtro de aspiración,
El grado de filtrado no debe ser muy pequeño. Fíjense, 50 micrones en la malla, el mallado del filtro. Generalmente se coloca en el interior del depósito, porque no tiene que ser muy pequeña la malla. Porque es el primero en el sistema. Si nosotros vamos a filtrar todo ahí, ¿sí?, es probable que enseguida se tape. Si va a estar adentro del tanque, es un incordio desarmar cada vez el tanque para ir a limpiarlo. Y además, porque produce cavitación en las bombas cuando nosotros tenemos un inconveniente en la succión, un inconveniente puede ser el filtro tapado, ya encerrada, la cavitación en las bombas, vamos a ver ese tema en bombas, pero fíjense ya desde ahora que los filtros no pueden ser de un mallado muy pequeño. Fíjense el mallado que tienen los filtros. Estamos hablando de que no es muy pequeño, por arriba de 50 micrones. ¿Sí? O sea, 50 milésimas de milímetro, ¿no? Bien. Filtros de precarga, son filtros, como yo les decía, dibujo simbólico, son bombas que descargan, son usadas solamente en sistemas muy grandes, son pequeñas bombas, pero que descargan en el sistema, la aspiración de la bomba principal. Bien. Ahí, por ejemplo, no estoy teniendo pérdida de carga en ningún momento del sistema de potencia. Se suelen usar. Filtros de presión, cuando yo quiero mantener libre de contaminantes algunos sistemas importantes, como pueden ser válvulas, pueden ser los actuadores, y son de un mallado muy pequeño. Filtros en derivación. La derivación, el alivio, lo vamos a ver cuando veamos válvulas en estos sistemas, se da cuando el líquido que está bombeando la bomba no es utilizado o sobra su utilización en los actuadores que estoy tratando de hacer funcionar. Me sobra. Entonces lo derivo, lo hago volver al tanque para que la bomba descargue su presión. Entonces, en ese sistema no estoy ocupando presión adicional por el pasaje, por el consumo de caudal y de presión que tienen la contrapresión, que le decimos estos sistemas. Bueno, los filtros de aire, los filtros en retorno, de succión, los filtros de llenado son también elementos que componen, generalmente se colocan 2 o 3 filtros en un sistema, salvo que sean sistemas muy importantes, en los cuales voy a tener un filtro para cada sección diferente del sistema. Filtros en línea, estos no son muy utilizados por el mantenimiento. Un filtro en línea es un filtro el cual yo no puedo hacer un mantenimiento del filtro sin cortar el sistema. Cortarlo, sacar el filtro, poner otro, lavar. Los sistemas estos muchas veces se diseñan con filtros en paralelo, o con bypasses, que lo que podemos hacer directamente es hacer el mantenimiento sin parar el sistema. Muy importante también es la pérdida de carga, el estudio de la pérdida de carga de estos filtros. Obviamente, la pérdida de carga está en función del mallado y está en función del agotamiento, a medida que las partículas se van quedando como una red, ¿no? Cuáles van haciendo que las partículas vayan quedando. Y como les dije, existen también los filtros magnéticos. Los filtros magnéticos están dados por un sistema magnético que lo que hace es atraparlos sin necesidad de una malla. Ventajas. Bueno, permiten que los mallados de los filtros normales no se agoten rápidamente. Pero la desventaja es que solamente las partículas magnéticas van a ser adheridas al sistema magnético.
Generalmente lo que se hace en este tipo de sistemas es combinarlos, combinar filtros comunes con filtros magnéticos. ¿Cuáles son las partículas que no son magnéticas? Y la arena, el polvillo, la tierra, partículas microscópicas que nosotros no vemos, van contaminando el aceite. ¿Y cuáles son las partículas magnéticas que pueden absorber estos filtros? Bueno, los desprendimientos de los propios componentes del sistema, por rozamiento, por ejemplo. En las no magnéticas también están todo lo que es sellos, gomas, sellos, O-rings, etc. Combinados, estos son filtros de malla internamente con una carcasa magnética, ¿sí? Que lo que hace es, acá, una diapositiva, a lo largo de la carcasa del filtro se van pegando sobre sus paredes las magnéticas, entonces no ocupan el lugar del mallado, que sí lo reservamos para las partículas que no son magnéticas. Bien, habíamos dicho que también existían la separación de líquidos con líquidos. Son máquinas separadoras de líquidos, existen mucho en la industria, pero estas son especialmente diseñadas para cuando tenemos algunos sistemas en los cuales la contaminación por líquido es muy importante. Un caso típico que siempre cuento es el caso del submarino. El submarino trabaja bajo el agua y tiene muchos sistemas de actuadores, como las antenas o los periscopios, por ejemplo, que están trabajando con actuadores hidráulicos. Entonces, al extenderse y contraerse, tiene una entrada, aunque tiene muy buenos sellos, siempre puede entrar un poquitito, como salir un poco de aceite, puede entrar un poco de agua, y tiene un sistema muy contaminado por agua, encima agua salada. Así que ese tipo de sistemas tiene las máquinas de flushing incorporadas ya al mantenimiento normal. Los submarinos nuevos ya vienen con sistemas de separación de líquidos incorporado en la misma nave. Bien, y para terminar este video, vamos a ver un par de elementos que son accesorios, no lo traen todos los sistemas hidráulicos, algunos sí, otros no, y dependerá del caso, pero unos son los tanques de expansión o los pulmones, dicho en la jerga normal, los cuales trabajan de muchas maneras. Su trabajo es tener una vejiga interna, la cual tiene un gas, puede ser aire, pero generalmente se mantiene con nitrógeno, porque es más inerte, ¿sí? Y trabaja como un pulmón, como un verdadero resorte, en este caso neumático, de gas, el cual compensa, por ejemplo, si el líquido es lo rojo y el gas, aire o nitrógeno, es lo amarillo, en cambios de presión, de volumen, ¿sí? Compensa un mayor volumen, por ejemplo, del líquido. También trabajan como absorbedores de presión. Esto también lo habíamos visto en neumática. Pero acá en la hidráulica, acuérdense que los líquidos son incompresibles, pero los gases sí son compresibles. Entonces yo puedo usar estos sistemas para compensar, fíjense la cantidad de diseños diferentes, podemos compensar vibraciones, paradas, golpes de arranques, de motores grandes, etc. Fíjense acá un listado de algunos trabajos que pueden hacer. Almacenamiento de energía, accionamiento de emergencia, compensación de fugas de aceite, compensación de volumen por temperatura, absorción de golpes de ariete y amortiguación de pulsaciones de presión. La analogía mecánica trabaja exactamente como un resorte. De hecho,
en algunos sistemas un poco antiguos se solían ver sistemas esto de resorte en vez de trabajarlo con algún gas. Símbolos, cuando aparezca algún símbolo parecido a este, estamos hablando de este tipo de elementos. Y el otro es el refrigerador de aceite. Yo les hablé de que la temperatura se solía manejar a través del tanque. Bien, en algunos casos, por ejemplo, tal vez haciendo los cálculos de temperatura, y depende de la cantidad de potencia que disipe un sistema hidráulico, hay veces que no sirve tener un tanque, por ejemplo, de 1000 litros, solamente por el hecho de poder bajarle la temperatura. Entonces se incorporan estos sistemas, intercambiadores de calor, como se han visto en la materia de relaciones termomecánicas, generalmente con ventiladores para hacerlo mucho más eficiente, y esos ventiladores, motorcitos hidráulicos que toman la presión del mismo, una parte del caudal que pasa por el mismo enfriador y que lo hace trabajar de esta manera, manteniendo la temperatura. Ese ventilador puede ser automatizado y prende y apaga en función de la temperatura y se mantiene en este caso. Por ejemplo, un caso típico son las hormigoneras, ¿no? Los camiones tipo mixer que van por la calle. Bien, antes venían eléctricos los motores. Luego el cambio fue hacia la hidráulica, son todos camiones hidráulicos ahora, pero en su principio también traían grandes tanques, ¿sí? Estaban colocados ahí atrás, de la cabina abajo del mixer, pero eran grandes tanques de acumulación de aceite, el cual, como están al aire, normalmente manejaban buena disipación de temperatura. Los nuevos diseños están trayendo tanques de plástico muy pequeños, con el formato detrás de la cabina del conductor, y un enfriador de estos. Sobre todo porque estos camiones pasan horas parados al lado de la obra, esperando turno, por ejemplo, para poder descargar el cemento, y en ese momento tiene que estar funcionando siempre el mixer, porque si no se endurece y cambia la propiedad del producto. Algunos otros tipos de refrigeradores con agua, en vez de ser con aire, estos son aceite-agua, normalmente usado en estos casos en embarcaciones, intercambiadores de tubos, intercambiadores de placas. Todo esto ustedes lo vieron en la otra materia. Bien, listo este video, y seguiremos con el tema en el siguiente video, con el tema de bombas, actuadores, otros elementos.